Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al pastor Jonathan Steele y es un placer estar con ustedes para este episodio de Generación de la Cruz. Antes de comenzar con la enseñanza, que cubriremos solo un versículo de Efesios 5:14. Antes de hacer esto, Jonathan, viendo que es el mes de junio, ya estamos en el mes de junio, ya estamos a algunas semanas de la campaña familiar. Así es. Que ya estamos casi a menos de menos de un mes o menos de 2 meses, algo así. También estamos a 2 meses de las aplicaciones. La fecha límite. La fecha límite, que será agosto 1. Hablemos de la campaña familiar y podrán ver las fechas en la pantalla. Damas y caballeros, esto será un evento fenomenal y si han disfrutado de las campañas de resurrección y si han disfrutado sintonizar, tienen que visitarnos para la campaña familiar que será julio 26 hasta el 30. Si quieren más información, pueden ir a fwcfamilycamp.org. Así es, fwcfamilycamp.org. Pueden registrarse y les pedimos a todos ustedes que puedan hacerlo. Si planean asistir, regístrense y déjenos saber antes de tiempo. Nos ayudará en gran capacidad para anticipar lo que tenemos que planear. Y bueno, quiero hablar de lo que sucedió el año pasado, como anticipando lo que sucederá este año. El año pasado fue una campaña familiar muy fenomenal. Una campaña familiar durante ese marco de tiempo y solía ser la campaña de jóvenes por todos estos años. De hecho, usted estaría planeando su campaña de niños. La tendría ahora mismo, y estaría luego preparándose y ayudando con la campaña de jóvenes que normalmente era al final del mes de julio. Y empezamos esto luego de cuando comenzó todo lo de la pandemia. Decidimos unir ambas campañas, viendo que había muchas familias y en el presente que sus niños estaban en las campañas. Tenían a los niños y a los adolescentes y realmente podían escoger entre una. Y siento que no era algo muy positivo para la familia el tener que escoger una sobre la otra. Y entiendo eso, absolutamente. Pero nos sentamos, Jonathan Pérez y yo y otros del equipo, y decidimos unamos ambas campañas. Y habiendo dicho eso, Jonathan, háblenos un poco acerca de cómo la campaña de niños, cómo es que funciona en medio de la campaña familiar. Sí, absolutamente. Y esa es una muy buena manera de decirlo. Básicamente, la campaña familiar contiene 2 campañas al mismo tiempo. Realmente uno no pierde nada. Cierto. Nada. Porque, mira, en cuanto a lo que solíamos tener en IKC, a lo que tenemos hoy, uno no pierde nada. La única diferencia es que es una conferencia, más que nada, porque no alimentamos a nadie. Cierto. En IKC solíamos alimentar almuerzo y cena, ya no lo hacemos, eso depende de ustedes, pero lo que hacemos es apartar tiempo para que puedan hacerlo, así que no pierden nada. Entonces, mira, son 2 campañas que corren simultáneamente. Primeramente, un aspecto muy bueno de la campaña familiar es lo que yo llamo los servicios familiares, porque con los niños, especialmente con niños más jóvenes, ellos imitan. Lo que ellos ven es lo que ellos hacen. Lo que uno ve es lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, lo que ellos ven es lo que hacen. Y muchas veces en la sociedad estadounidense, los padres le han puesto la responsabilidad espiritual a la iglesia en vez de ponerla en el hogar. Y nuestros servicios de familia durante la campaña familiar ponen eso al frente porque sí, estamos en la iglesia y sí, tenemos un servicio. Sin embargo, los niños tienen la oportunidad de verlos a ustedes. No solamente a mí o a mi personal o a mis voluntarios, sino que pueden ver a sus padres y a sus hermanos cómo ellos interactúan
Y lo que vamos a poder ver es que los niños comenzarán a interactuar de la misma manera y comenzarán a entrar a una Así adoración es. mucho más libremente. Entonces, ese es un aspecto maravilloso que algunos de los servicios, como el miércoles en la noche, jueves en la mañana, viernes en la mañana, todos estamos juntos en el Ujú. Centro Familiar de Adoración. Aparte de eso, tenemos servicios para los niños al mismo tiempo Sí. que el resto de los servicios. Así que el jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche y ambos servicios el domingo, en los que nosotros tenemos servicios de niños en Así es. Crossfire. Y el año pasado, los servicios de niños el jueves en la noche, viernes en la noche y el sábado en la noche, sin que pidiéramos nada, sin que rogáramos que vinieran a los altares, Sí. habían cientos de niños que se Ujú. levantaron durante la alabanza y la adoración y vinieron a los altares. El viernes en la noche fue uno de mis servicios favoritos el año Ujú. pasado porque yo ni siquiera pude ministrar, ni siquiera pude predicar. Los niños se levantaron, vinieron a los altares llorando, Ujú. clamándole a Dios, y el Señor puso en mi corazón hacer el llamado para el bautismo en el Espíritu Santo, y creo que hubieron Sí. 200 niños Maravilloso. en todo el altar buscando el bautismo en el Espíritu Santo. La mayoría de ellos, si no es que todos, recibieron la llenura, y luego inmediatamente después de eso, el viernes en la noche tuvimos un servicio de Sí, adoración y que fue algo servicio de fenomenal. bautismos, y eso fue poderoso. Les digo que fue como Ujú. electricidad corría por ese lugar. Y bueno, esto es algo que uno no se puede perder. Vamos a tener Sí. actividades el jueves y el viernes. Para los niños de 2 a 4 tendremos castillos inflables y también, por supuesto, el sábado en Un la día mañana para toda la tendremos el familia. día familiar de las 11 hasta las Sí. 3, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos ya la granja lista Les y diré el algo zoológico acerca para los de niños el también. zoológico de mascotas. Hablo de Caroline, mi pequeñita Caroline. Ese es su lugar Sí. favorito, porque tenía un gato y, bueno, estaba tratando de convencer, diría en cierto sentido, tratando de convencer con sus ojitos para que Un obtuviésemos otra cachorro, sí. mascota, un perrito. Tenemos a dos perros gigantescos en nuestra casa que quieren su atención y uno pesa como 100 libras y el otro pesa como 70. No son perros pequeños. Podemos obtener otro y le dije, tienes dos en casa, dos. Pero bueno, es un tiempo divertido y ellos se entretienen con ese zoológico de Sí, mascotas. claro. Mira, esto ha sido algo Sí, que siempre hemos tenido en IKC desde el año wow, 2013, 2014. Han estado viniendo sí, todos los años por mucho tiempo y probablemente es un momento muy importante para todos estos así niños. es. IKC, ahora campaña familiar, ellos esperan ¿Sabes? con La anticipación campaña todo familiar esto. o ese día familiar es un gran día para... no tenemos el servicio, pero es un tiempo de compañerismo y Absolutamente. las familias se reúnen y hay muchas actividades. Muchas cosas que hacer, pero más importante es solo un tiempo de compañerismo y Sí, hermandad. Y hemos tenido eso y usted lo ha visto con los niños, que durante estos tiempos, especialmente en ese día familiar, que esos niños conectan con otros niños y se convierten en amigos de toda la vida. Es mira, algo maravilloso. ahora mismo en JSBC tenemos a una estudiante que ha estado viniendo a IKC desde que tenía 5 o 6 años. Wow. Ella vive en Texas y ha venido todo y Sí, cada año, ella y su hermanito. Y han estado viniendo una vez más cada año desde que tenía 5 o 6 años. Han venido las campañas familiares y ahora es estudiante de maravilloso. JSBC. Y bueno, así como dijiste, se hacen amistades de toda una vida. Y bueno, ellos platican por teléfono y Harán también por videollamadas, FaceTime se y enviarán correos electrónicos y textos, pero no solo eso, es algo un poco raro, pero sí ha sucedido en esas campañas familiares y especialmente durante ese tiempo de la campaña de niños. Niños que han conectado y terminan absolutamente. casándose. Sí, Ya cuando son adultos se casan y hoy son parte del ministerio y o están en el ministerio en algún otro lugar y tienen sus propias familias y es algo fenomenal. Y sabe, sí, el aspecto más importante de esas campañas familiares, y usted lo ha dicho, es que esas familias se reúnen y visitan nuestra ciudad antes de que comience el año escolar y es un tiempo de adoración y hermandad y es un tiempo donde toda la familia tiene una experiencia con Jesucristo.
Y siento realmente que como familia es una de las cosas más importantes que puede hacer, ¿sabe? El tener ese tiempo como algunos que viajan a Disney World o otras vacaciones, y es algo grandioso, pero uno de los tiempos más importantes que tendrá con su familia es durante esa campaña Sí. familiar. ¿Por qué? Y usted lo dijo, porque esos niños ven lo que sus padres y familiares hacen y cómo adoran y eventualmente harán lo mismo, Y es en estas campañas que yo crecí aquí en este ministerio, al igual ¿verdad? que yo. Y exacto. Y fue en estas campañas en las que Dios cambió Sí, mi vida. Yo tengo recuerdos de quedarme en el así altar es, horas a la sí, vez mientras el Señor ministraba mi vida, a mis amigos, también a los que estaban a mi alrededor, pero también fue en estas campañas en las que Dios sí, me así llamó, es, en las que Dios me dijo dónde yo estaría en el sí, ministerio correcto, y que Dios comenzaría a cierto, sí, usarme en estas campañas. Jamás voy a olvidar que en el año 2005, mucho jamás tiempo voy a atrás, olvidar, sí, fue hace mucho tiempo, yo tenía casi 20 15 años años, atrás, sí, casi ay 20 Dios, años. sí, ya me siento un poco Me anciano. siento muy adulto, sí, Pero en el año 2005, Noche del Espíritu sí, Santo, yo realmente quería un toque de Dios y me sentía sí, seco y sabía que tenía la temporada de baloncesto, la escuela, y yo sabía que había un gran reto delante de mí. Quería un toque de Dios y yo fui al altar y yo había sido bautizado en el Espíritu sí, Santo desde los 7, pero yo quería más y yo fui al altar y ujú, nada. Y bueno, yo estaba buscando a Dios. Mi amigo Philip George me dijo, mira, yo voy a ir a la reunión de la noche. ¿Quieres venir? Sí, voy a ir, voy a ir. ujú, Y él se va y yo aún estaba allí. Nada. ujú, Yo crucé la calle al servicio de la noche y mi amigo y yo siempre nos retábamos a ver a quién sí, podíamos conocer, a quién podía ujú, conocer a más gente. Me senté con un grupo de personas que habíamos conocido en esta campaña y comenzó una alabanza a tocar por las bocinas. Palabra de Dios habla. sí, wow, Y grandiosa alabanza, el Señor comenzó a tocarme y a moverse en mi ser. Yo bajé mi cabeza y no quería llamar la atención ni que me vieran. Solo bajé la cabeza y estaba orando en silencio. Philip pensó que estaba dormido, así que él me golpeó en mi costado. Y bueno, yo mantuve la cabeza agachada y Philip me dijo después que vio a una de nuestras amigas del otro lado que me estaba viendo y pudo ver por su mirada que no estaba dormido, estaba orando. ujú, Todo lo que hizo fue abrazarme y comenzar a orar por mí. wow, Lo que yo pensé que fueron 5 minutos, ujú, de hecho fue una hora y ujú, media. Y escuché que John Santiago citó Hechos capítulo 2 y yo dije, ¿por qué está citando Hechos capítulo 2? Volteé hacia arriba y habían 300 personas en un altar sí, provisional. El Señor se estaba moviendo en la cafetería. me acuerdo de eso, Fue un momento poderoso y fue en ese momento que Dios habló a mi corazón y me dijo, yo te voy a usar en el ministerio. ujú, Y Dios me llamó al ministerio esa noche. ujú, Y desde ese momento en adelante, jamás voy a olvidar ese sí, momento porque ha impactado mi vida tremendamente y eso es lo que podemos esperar en la sí, campaña familiar todo cada y año. cada año. ¿Sabe? Hemos recibido tantos testimonios de familias y jóvenes, y hablaré de jóvenes ahora mismo que tienen sus Sí, propias familias hoy día, y Dios les habló durante una campaña de niños o de jóvenes, y especialmente la de jóvenes. Y no se me olvidará una. Y hablaba de esas noches, y no me olvido de una, que una noche, no me acuerdo el año, creo que fue. Bueno, creo que fue durante el 2013 o el 14 o el 15, en ese marco de tiempo. Fui a una de esas noches, y estaba saludando a las personas y conversando, y este caballero me agarra y me llama la atención, y bueno, estaba muy gozoso y me da la mano y me dijo, bueno, le pregunté cuál es su nombre, de dónde eres, y creo que era de Texas. Y le dije, ¿cómo escuchó acerca de nosotros? Porque era la primera vez que visitaba. Y dijo, fue el año pasado. Dijo, pertenezco a una denominación pentecostal en particular, y yo llevaba a mis niños y al grupo de jóvenes, y él era pastor de la iglesia. Les llevaba a los campamentos del distrito. Y
y fue el último que visitó y dijo que fue algo horrible. Y dijo que casi ni predicaban, casi ni enseñaban, que casi ni explicaban lo que es el cristianismo y lo que significa es ser salvo, ni mención del bautismo del Espíritu Santo. Y ese es un campamento de jóvenes pentecostal. Él dijo que ni siquiera hablaban de esto. Y dijo, conocía al líder de distrito y le dije, ¿por qué no explica los rudimentos de la fe? ¿Por qué no está explicando el bautismo con el Espíritu Santo? Y caballero le miró y le dijo, nadie hace esto ya. Y son Wow. niños, jóvenes, y no entienden esto. Y sentí pena en mi espíritu, pero a la misma vez tenía esos pensamientos atravesando mi mente y le dije, y pensaba yo, quizás está en lo correcto, quizás no lo entenderán o, bueno, estaba preocupado y no podía sacar eso de su mente y dijo, una noche estoy buscando por la televisión y dijo, me encontré con su canal y dijo, no había escuchado de ustedes en una década o más, nada de su familia en tanto tiempo, no habías sabido que tenían una cadena y Wow. bueno, llegué a su canal y ahí estaban ustedes. Y él dijo, y creo que fue un sábado o un viernes a la noche, y él dijo, ahí están predicando acerca del Espíritu Santo y estoy sintonizando. Y llamé a mi esposa y alcé la voz y dije, cariño, ven acá. Y ella se acercó y dijo, bueno, ¿qué? Y le dije, mira el televisor. Y ella estaba mirando y dijo, ¿qué estoy viendo? Y dije, no sabes quién es, ese es el nieto de Jimmy Swaggart, a Gabriel Swaggart. Y presta atención acerca de lo que predica. Y yo predicaba acerca del Espíritu Santo. Y se sentaron y estaban prestando atención. Y cuando hice el llamado, dijo él, que cientos de jóvenes llenaron el altar. Y bueno, me preguntaba yo, ¿recibirán la llenura? Y estaba sintonizando. Y seguramente cuando usted hizo el llamado, empezaron a orar por los jóvenes y todos empezaron a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, brinqué y dije, eso es, ahí está. Sé que no me estoy volviendo loco y ahí es donde llevaremos a nuestros jóvenes. Y bueno, ninguno de mis niños habían sido bautizados con el Espíritu Santo y bueno, en esta noche, Wow. dijo él, cada uno de ellos han Wow. sido bautizados en el Espíritu Santo. Y son esos momentos que cambian la vida. Usted lo dijo, que cambia la vida y Sí, así tuvo es. ese momento usted que cambió su vida durante un, un llamado al Sí. altar que nadie había planeado. Y bueno, hombres y jóvenes y jovencitas que han recibido esa llenura y hay muchos que están en el ministerio porque Dios los llamó durante una campaña de niños o una campaña de jóvenes. Están envueltos Sí. en la universidad bíblica por cualquiera de esas campañas y son momentos que cambian la vida y como padres, como padre, usted quiere asegurarse que provee toda oportunidad para que Dios le hable a su joven o a su jovencita y a usted propiamente y a sus familiares. Por eso, la campaña familiar es tan importante. Por eso es tan importante. Nuevamente, julio 26 al 30 es la última semana de julio. Y algunos dirán, ¿por qué es la última semana? Es bueno por el maratón y no queríamos hacerlo uno detrás de la otro y tomamos una semana entre medio para prepararnos. Hagan sus planes ahora y eso puede ser una conferencia que cambie su vida Amén. o la de su familia. Y esos jóvenes por los que ha estado orando, quizás sean salvos y llenos del Espíritu Santo y llamados al ministerio. Y vean que hemos Sí, visto amén. esto que ha sucedido. Tengo muchas historias de jóvenes y jovencitas que no querían estar aquí, no tenían interés en visitar, que un familiar los trajo o vinieron con su grupo de jóvenes y bueno, no les importaba mucho, pero ya para ese sábado en la noche estaban salvos y llenos del Espíritu Santo y preparados para estar envueltos en el ministerio. Y no se me olvida, alguien me envió un DVD de un servicio de una iglesia en un domingo en la mañana, la semana después de la campaña de jóvenes. Y no me acuerdo si fue en el estado de Texas o el de Oklahoma, en esa región. Y grabaron ese servicio y lo estuve viendo. Era como de 3 horas o, bueno, como de 2 o 2 horas y media. Y estaba sentado y estaba viendo todo eso y tenían
su momento de adoración y alabanzas, y cuando comenzaron, ellos invitaron a algunos de los jóvenes a compartir sus testimonios al frente de su congregación, y una jovencita, creo que tenía como 15 o 16 años, en el momento que agarró el micrófono, empezó a predicar, y de acuerdo a lo que me decía la carta dijo que esta joven en realidad no era de las peores, pero no tenía interés en la iglesia, siempre se sentaba en la parte de atrás, no participaba, no le importaba mucho las cosas de Dios, y ahora estaba predicando a esos Amén. adultos. Y vi todo eso, y bueno, el poder de Dios llenó aquel lugar. Y estoy Amén. diciendo que estaban compartiendo sus testimonios, y no les puedo decir lo suficiente o reenfatizar lo suficiente. Y ya quedan casi 2 meses. Tienen que visitar, tienen que traer a toda su familia. Vayan al sitio oficial fwcfamilycamp.org, regístrese y obtenga toda la información que necesite, y todo se encuentra en ese sitio oficial. Empiecen a hacer sus planes ahora. Sé que nos quedan menos de 2 meses, pero hagan esto. Completen sus reservaciones y visítenos aquí a la ciudad de Baton Rouge. Y estoy anticipando ver a un amigo mío, un pastor de Long Beach, California, que no he visto en bastante tiempo, el pastor Fatah y su grupo de Long Beach, que han visitado en el pasado. Y bueno, Maravilloso. estoy animándoles. Hagan sus planes. Les animo en esta hora que llamen a sus vecinos y también envuelvan a sus niños. Traigan su grupo de jóvenes pastores, traigan a toda esa iglesia. Vengan a esta campaña familiar, y hay muchos que hacen esto. Cada año tenemos a grupos de iglesias que vienen y visitan, Sí. y no solo los jóvenes, pero es toda su iglesia, que ven Amén. lo que está sucediendo en esa campaña y quieren ser parte de ello. Así que, pastores, visítenos con toda su congregación y vengan aquí a Baton Rouge para celebrar esta campaña familiar. Anticipamos verles a todos. Así que hagan sus planes y regístrense en esta hora, fwcfamilycamp.org. Cuando regresemos hablaremos cubriremos un versículo en ese día, el 14 de Efesios capítulo 5. Y es como un himno que Pablo presenta como una conclusión a lo que hemos estado estudiando. Y luego comienza otro párrafo en el 15 y continúa hasta el 21. Pero bueno, cuando regresemos analizaremos este versículo y hablaremos de eso un poco y trataremos de explicarlo un poco. Esperamos por ustedes ahora, y hagan lo que tengan que hacer y regresen en un momento. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y estaremos concluyendo con este párrafo en particular. Y es interesante cuando vemos este párrafo que estamos a punto de concluir, y comenzando en el versículo 8, Pablo utiliza una analogía, las tinieblas y la luz, y está comparando a los que están en tinieblas y los que son luz, y explica el hecho de que si usted es la luz del Señor, la luz del mundo, que toda la luz expone las tinieblas, que su estilo de vida, que su propio estilo de vida expone las tinieblas de los que están alrededor suyo y que viven en pecado. Y pone este punto final, por decirlo así, con esta analogía, y introduce un himno que es interesante en cómo concluye con este párrafo. Así que quiero que leamos el versículo 14 de Efesios capítulo 5. Jonathan, pediré que lea el texto. Yo leeré las notas. Leemos de la edición Crossfire de la Biblia de Estudio del Expositor. Quiero que nos sigan en la pantalla. Adelante, Efesios 5, versículo 14, la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Por lo cual dice, Isaías 60, versículo 1. despiértate tú que duermes. El apóstol está advirtiendo a los cristianos que deben quitarse la indiferencia y apatía, Y levántate de los muertos. muertos a lo espiritual.
y te alumbrará Cristo. Cristo derramará sobre ustedes la luz de la verdad divina, como el sol refleja la luz al hombre que se está despertando del sueño. Padre Celestial, venimos delante de ti, oramos que nos ayudes a trazar correctamente tu palabra de verdad. Úngenos para enseñar tu palabra y para escuchar lo que tienes que decir, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regresando a lo que dije, Pablo está poniendo punto final a este párrafo y lo hace de manera grandiosa e interesante, una manera fascinante, que está invitando, utilizando ese tipo de himno, este himno de 3 frases. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está utilizando este himno, por decirlo así, como una manera para levantar a los cristianos de la apatía, para despertar a los cristianos de su indiferencia, para despertarlos. Y ahora, hablemos de esto por un momento. La luz, bueno, hablemos de lo natural. Si usted es como yo despierto probablemente, generalmente como a las 3:30, 4:30 cada mañana. No quiere decir que salgo de la cama, pero ahí es cuando empiezo a despertar y tengo eso aquí en mi dedo. Este anillo que registra durante el tiempo que duermo, y nunca he tenido una buena manera de dormir, y bueno, esto me ayuda a entender el modelo o lo que sucede, y me enteré que no puedo dormir profundamente en lo absoluto. Así que el tiempo que puedo dormir profundamente que obtengo cada noche es de 12 a 25 minutos, y eso es promedio. Se supone que duerma profundamente como 3 horas cada noche, y en realidad, desde que comencé con eso es como 1 hora y media, y eso es cada algunos meses que obtengo ese número. En la mayoría de los registros es como que, bueno, he tenido 2 minutos en ocasiones, y el promedio es de 12 a 20 o algo así. Pero bueno, trato de mantener la habitación bien oscura, pero a las 6 ya se puede empezar a ver la luz que está reflejando un poco, especialmente durante el verano. Y cuando esa luz empieza a penetrar en la habitación, me despierta, y eso como que le pone en ese punto donde usted no quiere despertar, pero tiene que levantarse. La razón por la cual lo menciono es porque cuando usted duerme, la luz automáticamente levanta o despierta a la persona que ha estado durmiendo. Y una de las razones por las cuales a usted se le ha dado la luz no es solo para exponer la luz, que usted es la luz, debo decir, no es solo para exponer las tinieblas, pero para despertar a los que están alrededor, a cristianos que viven una vida indiferente, que hacen nada, que no tienen razón alguna por su existencia, que simplemente se hacen llamar cristianos, no estudian la palabra de Dios ni practican nada, y usted, por tener esa luz o el ser la luz del mundo, su luz no solo expone las tinieblas, pero despierta a los que están en esa apatía espiritual. Hay cristianos por todo el mundo que son indiferentes. Seamos honestos, son indiferentes. Simplemente atraviesan por la vida, no hay urgencia, no hay deseo para querer aprender más acerca de las cosas de Dios, no hay deseo para querer cambiar, no hay deseo para estudiar la palabra de Dios, no hay deseo para tener una relación con Dios, solo visitan la iglesia cuando les da la gana, y bueno, son muy indiferentes. ¿Saben ustedes que su vida y de la manera que usted es puede despertar y en realidad puede traer a vida a los que están en esa indiferencia espiritual? Por eso es tan importante para usted, como ya hemos explicado en las últimas semanas y hemos explicado este párrafo, que como hijos de la luz que debemos de andar de cierta manera.
y andamos como hijos de la luz, que la luz expone las tinieblas y que la palabra de Dios obra a través de nosotros y obra en nosotros, los que somos la luz del mundo. Y, y nosotros reprobamos a los que no están en la luz y aún así, otro aspecto de esto es que esto causa que otros se levanten. Conocen a personas alrededor suyo, cristianos, que simplemente están en la rutina. Y es importante para nosotros, Jonathan, que como cristianos debemos entender que como creyentes, que como hijos de Dios, como cristianos, que en realidad no solo debemos alumbrar la luz de las tinieblas, como dije, pero animar a los que están alrededor nuestro a que se despierten. Y sabes, el cristianismo es activo. Absolutamente. Esa es una de las cosas que yo no creo que tiene sentido en la mente cristiana estadounidense. Nosotros debemos ser activos, activamente en el ministerio, activamente, como dijiste, testificando, primeramente sí, testificándole a los que están a nuestro alrededor y a los que están en tinieblas, absolutamente. Primeramente debemos ser activos con ellos, ser una luz para ellos. Sin embargo, nuestra actividad como cristianos también debe desafiar a los otros cristianos a nuestro alrededor. Absolutamente. Porque al vernos a nosotros activamente siendo cristianos, no solamente yendo a la iglesia pasivamente o orando pasivamente por mi comida o tal vez haciendo lo cristiano pasivamente, entre comillas, pero buscando activamente a Dios, estudiando activamente la palabra, activamente buscando oportunidades, el cristianismo siendo activo, de acuerdo a cómo yo soy activo en mi cristianismo, desafía a todos los que están a mi alrededor a que también estén activos. Hablemos acerca de esto. Analicémoslo desde ese punto de vista. Usted creció al igual que yo. Nosotros, y eso, bueno, lo diré de esta manera, que adoramos el juego de baloncesto. Sí. Era como un ídolo, sí, lo fue, pero fue algo que nos gustaba practicar. Amén. Y usted es como yo en esto, que cuando usted ve a una persona que activamente trabajaba para mejorar su juego, eso le animaba a usted para salir de lo que fuese. Y bueno, cuando vi y no importaba, la mayoría de ocasiones no eran mis compañeros, trabajaba más fuerte que ellos, pero en muchas ocasiones eran individuos que yo veía y que jugaba contra ellos y constantemente estaban en el gimnasio y bueno, eso hizo que yo me motivara y practicase más. Y como creyente usted tiene ese mismo impacto con los que están alrededor suyo y usted lo dijo correctamente. Debe causar que otros que no están buscando activamente y siguiendo las cosas de Dios activamente, que cuando le vean a usted digan, un momento, si ellos hacen esto, significa que yo debo hacerlo. Tengo que salir de esa indiferencia y tengo que regresar a esa relación correcta con Dios. Y es una de las cosas que como cristianos somos llamados a hacer, el despertar a esos que son indiferentes y que están en apatía y que no tienen el deseo de hacer nada, que simplemente viven en una rutina. Y lo mismo que ocurre en lo natural, debemos hacer esto en lo espiritual. Y una de las cosas que yo odiaba más que cualquier otra cosa en el juego del baloncesto era cuando yo estaba a mitad de un juego, estaba en la práctica y yo estaba siendo perezoso. Viéndolo en retrospectiva, estaba siendo perezoso, pero mi entrenador que me avergonzara por ser perezoso, por no regresar a la defensa. Quiero compartir con usted una historia. Voy a revivir mis días gloriosos, como dice mi esposa. Era estudiante de último año de la secundaria y estábamos contra uno de nuestros rivales y no estábamos jugando bien y siendo el director del juego y bueno, el entrenador me dijo, eres extensión mía en la cancha y debes de pensar por adelantado todos los movimientos y debes saber dónde deben estar los demás y no solamente dónde están. Y este partido en particular, y siempre me decía, el entrenador Sam López, me decía, sus compañeros irán donde usted vaya. Si usted juega mal, ellos jugarán mal.
Si usted estará jugando bien, eso les animará para hacer lo mismo que usted. Quizás tome un poco de tiempo, pero Sí. al verle a usted, ellos le imitarán. Y todos estaban jugando mal. Todos. Y nos estaban derrotando fuertemente con un equipo que realmente estábamos casi igualados y ellos nos estaban derrotando por mucho. Cuando digo por mucho, bueno, estábamos perdiendo como por sobre 10 puntos. Y mi mente no estaba en el juego y nadie estaba jugando bien. Mi entrenador es una persona muy competitiva. Probablemente ha visto esas conversaciones cuando usted estuvo también en la, en Cuando la estaba yo tribuna. en las bancas viendo, sí. Esa noche en particular, él pidió un tiempo de 30 segundos. Y cuando regresábamos para ese tiempo, me sentaba en la primera silla o en la segunda silla. Él estaba la número 1 y yo estaba la número 2 porque estaba más cerca del entrenador, así que Sam y yo estábamos siempre cercanos el uno al otro y me senté en la silla. El resto del equipo estaba alrededor y había una banda que estaba tocando y estaban haciendo lo que ellos hacían todo el tiempo. Y el lugar estaba, bueno, había muchas personas y estaban haciendo lo que se hace. Mi entrenador ignoró a todos. A todos. Se arrodilla al frente mío, mueve mi pierna y luego empieza a darme una reprensión, creo que se puede decir, que duró casi 30 segundos. Él simplemente me puso en mi sitio, a voz alta, que la banda hizo como que ¡wow! Todo silencioso. La multitud silenciosa. Todos estaban escuchando. Mientras el entrenador me estaba poniendo en mi lugar, y correctamente. Sabía que podía hacer eso conmigo porque yo entendía y respondería. Él sabía eso. Y cuando él concluyó, sonó la campana y todos se empezaron a retirar y los que estaban alrededor y sus ojos estaban así abiertos y estaban todos andando para regresar a su lugar y bueno, no queremos ser parte de eso. Así que mis compañeros estaban allí cerca, sorprendidos y a mí también me sorprendió, pero me molestó y pensé, ¿por qué escoge atacarme cuando estamos todos juntos? Y estaba en lo correcto, porque estaba diciéndome y enseñándome que como yo jugase, ellos jugarían. Si usted juega mal, ellos jugarán mal. Así que mientras estaban dando, ya había pasado del lado del entrenador y estaba cerca de la mesa de anotaciones. Y estaba preparándome para defender y me agarró por la camiseta y bueno, aquí fue el momento. Me volteé y él se acercó a mi oído. Y no solo me olvidarán esas palabras, dijo, bien, ahora toma control. Y pensaba yo, ¿qué? Acaba de atacarme por 30 segundos, pero eso funcionó. Y lo que Sí, hizo fue que eso me despertó y necesitaba tener esa mentalidad para regresar y estar en el partido y ganar el partido. Y tomó ese momento para que yo empezase a jugar sí. correctamente, de acuerdo a la estructura del equipo. Y en ocasiones, como cristianos, en realidad tenemos que decir a los que están alrededor nuestro y a esos cristianos indiferentes que tienen que despertar. Correcto. Tienen que despertar completamente y empezar a actuar como cristianos. Tienen que empezar a actuar y vivir como un cristiano verdadero. Así que animo a todos los que nos sintonizan. Diré eso, que es tiempo que ustedes empiecen a despertar. Sí, Despierten. Y todo lo que hemos enseñado, usted tiene que empezar a aplicar esto. Usted tiene que entender que es hijo de la luz, así que tiene que actuar como un hijo de la luz. Tiene que empezar a actuar como un hijo de Dios. Tiene que actuar como un cristiano. Significa que usted no hará cosas
que los demás están haciendo. Y encima de eso, usted estará buscando activamente al Señor en toda su vida. Amén. Tenemos que despertar. Los días de ser indiferentes tienen que acabar. Tenemos que despertar y entender que estamos en algo importante, que tenemos una responsabilidad, que tenemos algo al frente nuestro, que en realidad los demás nos necesitan. El mundo nos necesita. Dice, despiértate. Y nos está diciendo, es una advertencia para despertar de esa indiferencia espiritual, esa apatía espiritual, esa holgazanería espiritual, esa letargía. Tenemos que despertar. Presten atención. Nunca nos acercaremos al Señor cuando no hacemos nada. Amén. Nunca aprenderemos acerca de la palabra de Dios si hacemos nada. Nunca desarrollaremos esa relación con nuestro Padre Celestial si no hacemos nada. Es importante que los creyentes crezcan espiritualmente todos y cada uno de los días que quieran tener una relación con Dios, el querer saber lo que dice la palabra de Dios, el querer saber cosas acerca del Señor que no conocemos ahora mismo. Por eso es importante para nosotros, todos nosotros, el despertar. Despertar del dormir, de esa indiferencia, el salir de esa mentalidad, salir de esa mentalidad de zombie. Perdóneme por decirlo así, pero Así tenemos zombies espirituales. Quiero hablar de eso luego de la pausa, porque siento que hay muchos que nos ven que usted es como un zombie espiritual. ¿Han visto lo que hace un zombie que atraviesan por la vida y están como que, oh, tiene que despertar de eso? Tiene que salir de esa mentalidad donde, bueno, estamos aquí solo por estar aquí. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que despertar. Los que están durmiendo, tiene que salir de esa apatía. Despiértese y límpiese los ojos y salga de esa mentalidad. Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Regresaremos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y presten atención a esa segunda frase. La primera, quiero que presenten ese versículo nuevamente, solo para cubrir esto. Despiértate tú que duermes, pero presten atención a lo siguiente. Y levántate de los muertos. Presten atención a eso. Mi abuelo escribió eso en el comentario, acerca de esta frase. En el libro de Efesios, la frase y levántate de los muertos habla en efecto de llegar a una zona de penumbra. En otras palabras, estar muertos a las cosas del espíritu, que sucede a muchos cristianos y de hecho posiblemente caracteriza la mayoría. Si fue un problema en aquel entonces, definitivamente es un problema ahora. Piensen en esa declaración. Así es. ¿Cuántos cristianos que sintonizan este programa en esta hora están en esa zona de penumbra espiritual, muertos a las cosas de Dios? Hablamos de cristianos, Sí. muertos a las cosas del espíritu. Es algo que es como estar en una embarcación en medio del océano, sin velas. Está a la merced de la corriente y cuando está en esa posición, nada positivo sucede. Simplemente está yendo sin dirección, no tiene ninguna dirección ni ningún plan o alternativa. Todo cristiano debe tener un plan o una alternativa. ¿A qué me refiero con eso? Número 1, todo cristiano ha sido llamado para hacer algo. Somos llamados para servir en cierta capacidad, en lo que tiene que ver a las cosas de Dios, ya sea en el ministerio, detrás del púlpito, ya sea en el ministerio con la obra de misioneros, en
ministerio de profeta, apóstol, pastor, etcétera. Bueno, puede ser ministerio en ventas. Usted puede ser un vendedor y Dios le ha dado ese don para vender cosas y eso abre la puerta para que usted pueda dar testimonio a ciertas personas, a quien sea. Quizás en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes. Quizás conduciendo y llevando el evangelio. Quizás sea en la industria de soldadura. Dios le da ese don para poder soldar y le está pidiendo que usted opere en ese don, en esa área. Correcto. Como una oportunidad para compartir el evangelio con otros. Todos tenemos un plan y dirección, tenemos un llamado, pero hay muchos cristianos que están viviendo como un zombie espiritual. No hay vida en ellos en lo absoluto, están muertos a las cosas del espíritu. El cristiano no debe vivir así. Cuando esto sucede, el pensamiento en la mayoría de las mentes de las personas, bueno, por lo menos soy cristiano y eso es todo, pero usted no entiende que cuando usted se pone en esa posición, porque honestamente usted se ha puesto en esa posición propiamente, al no estar buscando el rostro de Dios activamente y no poner su fe activamente en la obra consumada de Cristo y no poner su fe en las cosas del Espíritu Santo y la obra que hace en su vida y el no estar buscando y escudriñando las Escrituras y el orar. Todas esas cosas y especialmente el poner su fe en lo que ya Cristo ha hecho. Pero si está viviendo en esa apatía espiritual, así es, como un zombie espiritual, literalmente está a punto y usted no entiende cuán cercano está de caer en el olvido, por decirlo así. No se da cuenta cuán cerca está de abandonar su fe. Porque lo que no entienden las personas es que si ya está en esa posición, no solo se detendrá ahí, así es. continuará separándose más y más y más y más continuamente hasta que un día se despertará y se dará cuenta que no tiene relación con Dios. Por eso es muy importante que despertemos y que los que están alrededor nuestro despierten, no solo de su indiferencia, pero de la muerte espiritual. Correcto. Y mira, nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo de iglesia en el que nos gusta culpar a así otros. es. Y la excusa que escucho mucho es que, bueno, no entienden, no hay una iglesia en mi área a la que yo pueda ir. Y es cierto. Y sí es cierto. Y yo no lo dudo en lo absoluto. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ser responsables por nuestro caminar con Absolutamente. Dios. Primeramente, Y SBN creo que es lo que mundial. usted quiere decir es que muchos dicen esa excusa y que no hay crecimiento en mi vida porque no hay una iglesia en mi Exacto. área. Y usted lo mencionó. Hay una iglesia en su área. Se llama la cadena Sun Life. Correcto. Y no solo eso, pero esa sequedad espiritual, esa mortandad espiritual, simplemente no hay nada que esté pasando a mi alrededor. Tú no entiendes lo que yo estoy sufriendo. Hay muchas cosas que pudiéramos inventar y muchas cosas que yo personalmente he dicho en mi Sí, vida. lo hemos hecho. Sin embargo, somos responsables por nuestro crecimiento espiritual en Ujú. Cristo. Lo somos. Ahora, nosotros no hacemos la obra, entendemos que a Sí. través de la cruz de Cristo, que Él hace la obra en nosotros. Sin embargo, depende de nosotros, Romanos capítulo 12, hacernos disponibles a esa Sí. obra y ser transformados y ser ese sacrificio vivo, ofrecernos como ese sacrificio vivo. Así que tenemos que entender que si estamos muertos espiritualmente, Un lugar muy negativo. somos nosotros, es nuestra culpa, no es culpa de la iglesia a la que no voy, ni culpa de mi pastor que no predica lo correcto, ni tampoco a la iglesia que yo fui cuando yo era niño hace 20 años que me dijo algo que estaba mal. Depende de uno escudriñar las escrituras, depende de uno tener una relación correcta con Dios y depende de uno ver que Dios se mueva en nuestra vida y rendir nuestra vida completamente a Dios. Cuando esto se dice, despiértate tú que duermes, levántate Ujú. de los muertos,
Estos son mandamientos, son cosas que nosotros debemos estar haciendo, que hemos sido llamados a hacer para poder despertarnos. Me recuerda a Proverbios capítulo 6. Ve a la hormiga, oh Así perezoso, es. mira sus Sí. caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Ujú. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Nosotros somos Así es. responsables de ciertas cosas y de vivir de cierta manera. Presta atención a esta oración, este pequeño párrafo. 2 oraciones o 3 oraciones escritas en el comentario de mi abuelo. Dice, todo lo que debemos hacer para llegar a esa condición es simplemente hacer nada. En otras palabras, Sí. el creyente puede llegar a ese estado, visitar a la iglesia cada semana. Usted lo mencionó, Sí, que de hecho eso caracteriza la mayoría de la iglesia moderna. La última oración dice esto. El acercarse a Dios se requiere de esfuerzo de nuestra parte, queriendo decir, como usted lo dijo, que tenemos que trabajar en esta obra. Tenemos una sí, responsabilidad. Y cuando hacemos esto, la Biblia dice que Cristo dará la luz. En otras palabras, que Él alumbrará nuestras vidas. sí, Si hacemos la obra de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo va a alumbrar sobre nosotros. Y todo lo que, bueno, lo diré de esta manera, la luz de Cristo despertará a cualquiera que así esté en la es. muerte, si le dan la oportunidad. Habiendo dicho eso, en realidad, eso es lo importante para nosotros como creyentes, entender que, número 1, usted es la luz. Estaba en tinieblas, pero usted es la luz. Tenemos que actuar como ello, andar como hijos de la luz, de acuerdo a la palabra de Dios y comprobar eso que es aceptable delante de Cristo. Entender la luz y que expone las tinieblas, que la luz que se nos ha dado no solo expone las tinieblas de los que están alrededor nuestro, pero despierta a los que están en esa indiferencia espiritual. Así es. En realidad, tienen un mandado doble. Alcanzar a los perdidos y discipular a los que están alrededor suyo. Así En es. realidad, ese es su llamado. Cuando digo discipular, y tienen que entender eso, en ocasiones debemos despertar a los que están viviendo en un estado espiritual de apatía y animarles a que entiendan que se requiere de nuestra parte también, y cuando hacemos esto, Dios alumbrará su luz sobre nosotros. Es una promesa que podemos estar seguros en ella, que si hacemos nuestra parte, Dios hará la de Él. Nos queda menos de 1 minuto. Esa luz que se nos ha dado es el resultado de la obra consumada de Cristo. La luz que tenemos que compartir con otros, ya sea para exponer las tinieblas o despertarlos, es el resultado de la obra consumada de Cristo. No se puede experimentar eso, al menos nuestra fe esté anclada en Cristo y lo que Él ha hecho. Tenemos una responsabilidad, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Trabajar en ello. El querer vivir en justicia, en esa vida justa y verdadera. Y en segundo lugar, exponer las tinieblas y por último, despertar a los que están durmiendo. Les amamos, Dios les bendiga y hasta la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.